Muy buenos días, querida iglesia. El Señor los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Por mi parte, pues estoy muy contenta de poder esta mañana compartirles la palabra de Dios, transmitirles lo que el Señor me ha enseñado a mí en este tiempo, que ha sido de muchísima bendición y que yo sé que también será para ustedes. Entonces, bueno, con toda la alegría y la llenura del Espíritu Santo, vamos a escuchar esta palabra que el Señor ha titulado para el día de hoy. ¿Obedecemos? ¿Lo hacemos de la manera correcta? Y quiero que antes de iniciar, meditemos en estas dos preguntas, en estos dos interrogantes. El primero, ¿obedecemos? Porque a nosotros se nos llama a obedecer, ¿cierto? Obedecer esencialmente a Dios. Entonces, ¿lo estamos haciendo? Bueno, sí, no, a veces, la gran mayoría de veces, cada uno sabe. Ahora, ¿lo hacemos de la manera correcta? ¿Será que sí? ¿Lo estamos haciendo como Dios quiere que lo hagamos? Unos dirán sí, muy convencidos, otros dirán, creo que no. Y otros tantos, yo sé que se están preguntando en este momento, ¿y cuál es la manera correcta? O sea, yo ni sé cuál es la manera correcta para obedecer a Dios. Entonces, pues justamente de eso trata la predicación de hoy y vamos a estar muy atentos a cada versículo que el Señor tiene para nosotros y vamos a ver entonces cuál es la manera correcta de que el Señor quiere que le obedezcamos. Es completamente claro que a nosotros los creyentes, los hijos de Dios, nosotros estamos llamados a obedecer la voz de nuestro papá Dios. Así que esta primera pregunta, como lo decíamos ahora, nos debe competir a todos y nos debe llevar a autoevaluarnos, porque es lo que Dios nos manda. Sin embargo, con respecto a la segunda, pues es normal que tengamos dudas, ¿cierto? ¿Será que le estamos obedeciendo a Dios como es debido? Y siendo nosotros sinceros, la verdad es que cuando nosotros escuchamos la palabra obedecer, no sé si les pasó ahora o cuando vieron la publicidad del tema, cuando se decía acerca de la obediencia y se nos manda a que seamos obedientes, en nosotros, como de manera natural, se produce como una mala respuesta o una mala actitud. Nos suena como algo cansón, ¿no? Como algo que nos toca hacer, obedecer. Y no nos gusta en realidad cuando se nos menciona acerca de la obediencia. Y si nosotros pensamos, es una tendencia que tenemos desde niños y que la podemos ver claramente en un niño. Cuando tú le dices a una persona, no hagas esto o haz esto de la siguiente manera, es como si le estuviésemos diciendo todo lo contrario o como si lo estuviésemos impulsando a hacer aquello que le estamos prohibiendo. Entonces, es algo que nos acompaña, por decirlo así, desde que somos niños, como esa mala actitud hacia la obediencia o hacia hacer lo que otra persona nos diga o lo que es correcto. Y terminamos haciendo todo menos obedeciendo. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, podemos decir, sí, es cierto, lo he visto en mí, lo he visto en mi hijo, en mis niños, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede en nosotros? Y resulta que la palabra de Dios nos dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué nos revela este versículo? Dice, el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Y esa es básicamente la esencia del problema, digámoslo así, que se encuentra en nosotros. Dice aquí la palabra, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué quiere decir? En nuestra carne, o en otras palabras, en nuestra naturaleza humana, no mora el bien. Resulta de que nosotros quisiéramos hacer lo que está bien porque deseamos ese bien que se produce el hacer las cosas bien. Si nosotros hacemos algo bien, obtenemos un buen fruto, un buen resultado, una recompensa. Pero si nosotros hacemos lo malo, también vamos a obtener algo malo. Pero resulta de que la escritura nos dice que en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana o en nuestras fuerzas no está el bien, no mora el bien. Por lo tanto, nos es imposible obedecer. Obedecer en nuestros propios méritos, esfuerzos o en nuestra propia carne nos es muy difícil por la naturaleza que hay en nosotros, ¿sí? Ella no permite que hagamos lo bueno. Dice la escritura, yo sé que en mi carne no mora el bien. El querer hacerlo quizá está, pero no el hacerlo. Y a lo que tiende ella es a rebelarse contra la ley de Dios, por lo general. Siempre vamos a intentar hacer lo contrario en nuestra carne, en nuestra naturaleza, ¿sí? Y esto puede sonar un poquito sorprendente y hasta un poco ilógico, porque podemos decir, bueno, ¿cómo es posible de que Dios me llame a hacer algo que en mis capacidades yo no puedo hacer? La misma escritura me dice que en mi carne no mora el bien, pero entonces, ¿cómo es posible que Dios me llame, que Dios me diga que lo debo obedecer? Curioso, ¿verdad? Pues esto es justamente lo que el Señor hoy nos está revelando a través de su palabra. Decíamos y mirábamos que el título es obedecemos, lo hacemos de la manera correcta. Entonces, lo primero que nos encontramos aquí es la manera incorrecta de obedecer. Lo que se nos está revelando con este pasaje y con este diagnóstico que vemos ahora en en el versículo que decía que en nuestra carne no mora el bien, lo que en realidad se nos está revelando es que en nuestras fuerzas no podemos obedecer. Es decir, que si hay una manera correcta de obedecer, definitivamente no es esta, ¿sí? En nuestra carne. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando con este versículo. Con nuestras buenas intenciones, nosotros no vamos a lograr la obediencia que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Así que descartada, por decirlo así, esta opción o esta manera, ¿sí? En mis fuerzas, yo me voy a hacer la meta y el propósito, yo tengo que obedecer a Dios y yo puedo, porque lo que me propongo, yo lo logro. Definitivamente, esa no es la manera para nosotros poder llegar a obedecer. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo será? ¿En quién me tengo que transformar o en qué para poder ser obediente, cierto? Porque si en mí misma o en mi naturaleza no lo puedo hacer, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, continuemos entonces con la lectura de la palabra, que es la que nos revela el propósito y la voluntad de Dios. Y dice la palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor, si usted me ama, guarde u obedezca mis mandamientos. Bueno, yo creo que lo primero que estamos pensando, Señor, pues yo te amo, pero según lo que vimos ahora, yo no sé cómo obedecerte. Lo he intentado muchas veces, pero también muchas veces he fallado. No puedo, no sé.
y yo quisiera hacerlo. Yo te amo, pero en realidad no te estoy amando, porque dice tu palabra que si te amo, guardo tus mandamientos. Si bien esta no es la manera correcta de obedecer a Dios, aquí lo que estamos viendo es cuál es la motivación correcta, ¿cierto? Aquí no se nos está dando la manera correcta, sino la motivación. Porque dice la palabra que debe ser por amor. ¿Qué me debe a mí impulsar o qué me debe motivar a obedecer a Dios? ¿Será el miedo o el castigo? ¿Será la felicidad de poder obtener una buena recompensa? Aquí el Señor nos está diciendo y nos está dejando claro, si ustedes me aman, si me amas tú, guarda y obedece mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y debe ser por amor. Pero yo sé que igual, bueno, nos está surgiendo esa preocupación porque decimos, Señor, yo te quiero amar, pero resulta de que en mis capacidades no te estoy pudiendo obedecer. Y lo más, quizá lo que constriñe más nuestro corazón es saber que Dios nos ha amado con un amor tan grande que envió a su Hijo a morir en una cruz para nuestra salvación, y que yo quisiera corresponder a ese amor de Dios, pero Dios me dice que si realmente yo lo amo, le debo obedecer sus mandamientos. Entonces, ay, caramba, no estoy amando a Dios, porque la manera de amarlo es obedeciéndolo. Entonces, está compleja la situación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si nosotros volvemos a leer Romanos 7:18, aquí vuelve, digámoslo así, el mismo diagnóstico. Si lo volvemos a leer, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y se cumple nuevamente en el tema del amor. Si bien el amor es la motivación, es lo que nos debe mover para obedecer a Dios, ese amor no lo tenemos y nosotros podemos ver que no es suficiente el amor que hay en nosotros para amar a Dios y corresponderle obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué será que eso tan bonito, tan correcto y tan bueno como es el amar a Dios y que nace desde el fondo de nuestro corazón, no lo podemos hacer tampoco? Sí, no lo podemos obedecer, no lo podemos amar, porque amar es obedecerlo. Sencillamente, aquí lo que se nos vuelve a mostrar es que no es en nuestras fuerzas, ¿sí? Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto que nosotros queramos hacer y más en obediencia a Dios, el Señor nos quiere dejar clara hoy que la manera correcta de hacerlo no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras buenas intenciones, no es ni siquiera en nuestro propio amor, porque nosotros quisiéramos hacerlo, amar a Dios, algo tan bonito, tan genuino, pero no lo hemos podido hacer. Nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo. Entonces, aquí evidentemente lo que el Señor nos está mostrando y quiere que lo reconozcamos es como esa incapacidad grande que nosotros tenemos en nosotros mismos para hacer lo que está bien, para obedecer y amar a Dios. Pero bueno, ¿y entonces cómo sí lo podemos hacer? ¿Cuál es la manera correcta? Ahora sí, dice la palabra de Dios en Romanos 5:5 en la parte B. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
el amor de Dios, ese amor con el que el Señor nos amó a nosotros, ese amor eterno, ese amor perfecto, ese amor grande, inmenso, ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y sí, esa es la respuesta, esta es la manera correcta. La manera correcta de amar a Dios es a través de su amor que ya ha sido derramado en nuestro corazón. O en otras palabras, la manera correcta de obedecer a Dios es haciéndolo a través del poder, de la capacidad que nos da el Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, y no sabemos este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, no es todo lo puedo, todo lo que yo tengo y yo me propongo, yo lo cumplo, porque yo puedo. No, aquí para nosotros los creyentes, los cristianos, es todo lo puedo, pero en Cristo, que es el que me fortalece. Y Cristo ahora mora en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nuestro corazón. Así que el Espíritu Santo es la clave de todo. Dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que dice la primera parte del versículo. Recibiréis poder. Ese poder, esa capacidad, esa fortaleza que nosotros necesitamos para poder hacer lo correcto, para poder ser testigos del Señor, para poder obedecer a Dios, definitivamente no viene de nosotros mismos. Dice, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. El Espíritu Santo, como veíamos ahora en Romanos 5:5, ya está en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si nosotros entonces lo pensamos bien, no es que el Señor nos estaba pidiendo algo que nosotros no podíamos hacer, así como lo estábamos diciendo al inicio, sino que realmente estábamos haciendo las cosas como nosotros pensábamos. Estábamos haciendo las cosas al revés. Inicialmente, nosotros confiábamos y dependíamos de nosotros mismos, de nuestras capacidades y de nuestras fortalezas, pero eso no debe ser así. Lo correcto es, al contrario, abandonar toda esperanza en nosotros y depender completamente del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que darle nada o que ofrecerle algo a Dios. Nosotros tenemos que recibir. Nuestra tarea es recibir ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Creer que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él nos da el poder y la capacidad para poder obedecer a Dios. Si no lo creemos, si no lo recibimos, nunca lo vamos a poder hacer. Dios nos ha dotado. Dios mismo nos dice, pues, esta es la forma. Entonces, es decisión nuestra si queremos ir por este camino o queremos ir por el que Dios nos dice. Así que, a partir de ahora o a partir de hoy, nuestra manera de pensar debe cambiar, conforme dice la palabra, ¿no? Que transformemos nuestra manera de pensar. Ya no pensemos como pensábamos antes. Nosotros pensábamos que para obedecer teníamos que proponérnoslo. Y resulta de que no, esa no es la manera correcta. La manera correcta es depender del Espíritu Santo, confiar en Él. La manera correcta
es recibir el poder y la unción que nos da el Espíritu para poder nosotros ahí sí obedecer a Dios. Ya no tenemos por qué ser esos cristianos, llamarnos cristianos, pero vivir derrotados por causa de nuestra desobediencia. Así que, digámoslo así, la tarea nuestra es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿A qué estamos llamados? Más que obedecer, es permitir que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y como resultado de eso venga la obediencia. Debemos fortalecer nuestra comunión con Él, llenarnos del Espíritu Santo y permitirle que su amor obre a través de cada uno de nosotros, haciéndonos hombres y mujeres obedientes a la voz de nuestro Padre Dios. Y de pronto, para ejemplificar un poco este tema y también para contarles mi testimonio de manera personal, lo que el Señor ha hecho en mi vida, quisiera, contarles primeramente que así como lo veíamos al inicio, muchas veces yo, sin conocer la manera correcta de obedecer a Dios, intenté cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Pues yo me identificaba como cristiana. En mis inicios, cuando conocí al Señor, pues yo anhelaba obedecerle, porque yo era hija de Dios y por tanto debía escuchar y acatar la voz de Dios. Pero resulta de que a pesar de que yo sabía que eso era lo correcto, que eso era lo que Dios me mandaba, yo no podía. Yo finalmente no lo hacía. Yo quería hacerlo porque sabía que estaba bien, pero había algo en mí que no me dejaba. Y ese algo en mí, pues muchas veces era el orgullo, era la prepotencia, era el enojo, la ira. Y viéndolo desde este punto, pues claramente era que mi carne, era mi naturaleza humana la que no me dejaba obedecer a Dios, la que no me permitía hacer lo que a Dios le agradaba. Porque como dice la Escritura, en mi carne no mora el bien, y entonces no me permitía hacer lo que estaba bien. Pero resulta de que tiempo después, y a medida de que yo fui siendo edificada en la palabra de Dios y me fue siendo revelada la verdad de Dios, me di cuenta de que no se trataba de mí, sino que se trataba de lo que Dios hacía en mí por medio de su Espíritu Santo, con el cual Él me había sellado y había derramado de su amor en mi corazón. Una vez que yo entendí esto, una vez que ya entendí que no era yo, que era Dios a través de mí, ya las cosas cambiaron completamente en mi vida. Ya yo no me enfoco en mí y no me enfoco en que tengo que obedecer, sino que ahora mi más alta prioridad, mi mayor preocupación, por decirlo de alguna manera, es permitir que Cristo viva a través de mí, a través de su Espíritu Santo. Es permitir, como dice la Escritura, que hasta no sabemos el versículo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que debo hacer, en eso me ocupo, en permitir que Cristo viva en mí a través de su Espíritu Santo. Y entonces, pues, ¿qué hago día a día para lograr esto? Sencillamente, ¿cómo he podido yo llegar a obedecer? Siendo consciente cada mañana, cada que abro mis ojos, cada que me levanto, de que yo no estoy sola, de que ya ahora no vivo solamente yo, somos dos. Yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí y Él nunca se va. Si bien yo puedo apagarlo, ¿cierto? Justamente con esas obras de la carne. Pero justamente esa es mi tarea, encenderlo cada mañana.
tener una relación con Él, hablar, escucharlo, alabar a Dios juntos, ¿sí? Fortalecer mi relación íntima con esa persona del Espíritu Santo. Pasar tiempo con Él como con cualquier otra relación y disfrutar de ese tiempo que paso con Él. Disfrutar que el Espíritu Santo está en mí y saber que es a través de Él, que ya no soy yo, sino que es Él. Y una vez hecho esto, una vez entendido esto, la obediencia del día a día, porque todos los días hay algo que tenemos que, o mejor dicho, todo lo tenemos que hacer bien. Esa obediencia que antes me costaba tanto y que antes me parecía tan difícil, esa obediencia viene de una manera tan natural como si fuese respirar, como para que lo tengamos o lo veamos de alguna forma. Viene sin sobreesfuerzos, viene sin obligaciones, no viene por interés, no viene por miedo, sino que simplemente viene como resultado de mi relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, que me lleva a corresponder al amor de Dios. Es decir, que es un fruto, y sí, es el fruto del Espíritu Santo que se refleja en mí al yo dejarme guiar por Él. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, el dominio propio, la mansedumbre, todo eso es fruto del Espíritu Santo. No es mi fruto, sino que es fruto del Espíritu Santo. Así que ¿yo qué hago? Pues llenarme del Espíritu Santo cada día. Y simplemente entonces, a lo que el Señor me llama, se muestra como un resultado, como un fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así Dios lo dice. Y esa es la manera en que Dios nos enseña. Entonces la invitación el día de hoy es a que ustedes también lo experimenten, lo vivan en su vida. No quiere decir que yo obedezco 100% y mi obediencia es como respirar todo el tiempo. No, hay muchas veces que fallo en mi comunión con el Espíritu Santo, en mi comunión íntima con Dios, y ahí vienen las obras de la carne. Pero cuando me dejo guiar por Él y cuando fortalezco mi relación con Él, es cuando viene entonces el fruto del Espíritu Santo y bueno, todo lo bueno, ¿verdad? La obediencia a Dios, el hacer lo correcto. Entonces, invitarlos para que lo experimenten, para que lo vean de esta forma, para que ojalá lo entendamos, nos sea revelado en nuestro corazón y lo podamos llevar a la práctica. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre amado, en este momento, Dios, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y poderosa, Señor. Tu palabra transforma nuestro corazón. Tu palabra transforma nuestra manera de pensar. Y sabemos que por mucho tiempo, Señor, hemos pensado lo que no está bien, hemos pensado lo incorrecto, porque nos hemos dejado influenciar por lo que dice el mundo o por lo que simplemente pasa por nuestra mente. Pero gracias te damos, Dios, en esta mañana, porque nos has revelado tus pensamientos, Señor, que son más altos que los nuestros. Te damos gracias, Dios, porque tu verdad va a transformar nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por no dejarnos en la ignorancia. Gracias, Dios, por enviarnos, Señor, esta agua viva, Señor, que quita nuestra sed espiritual. Te damos gracias, Dios, y te pedimos, Señor, que seas tú permitiéndonos vivir cada día en la comunión de tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, no seguir por el camino incorrecto, no seguir, Señor, haciendo lo que nosotros pensamos,
sino que nos esforcemos, Señor, mejor por tener esa relación con tu Espíritu Santo, Dios, por vivir cada día junto a ti, Dios, por caminar, por disfrutar de tu presencia, Dios, y sabemos que como resultado vendrá fruto para gloria de tu santo nombre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, y una de las cosas que tú nos mandas es a que diezmemos, es a que ofrendemos, Señor, para tu obra, para tu gloria, bendito Dios. Y nos cuesta, Señor, muchas veces, y lo cuestionamos muchas veces, Señor, y es justamente nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, Dios. Pedimos, Señor, que a partir de hoy, ese amor que ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, nos impulse, Señor, a obedecerte en todo tiempo. Y que demos a tu iglesia, Señor, y a tu obra, a ti lo que te pertenece, con alegría y con generosidad, no por tristeza ni por necesidad. Te lo pedimos, Señor, quedamos en tus manos, nuestra vida en tus manos, para que se haga tu santa voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.